Hola, ¿qué tal? Muy buena familia. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Nada, ya estamos Carlos y yo otra vez por aquí para dar la turra. Nos estáis viendo en pantalla, así que toca entrevista esta semana, Carlos. Y esta semana con alguien que creo que tú conoces mucho. Mucho, mucho, mucho. Iba a decir un amigo, pero sí, un amigo. Ya somos amigos. Sí, llevamos ya mucho tiempo conociéndonos. Y tenemos a Víctor Martínez. Víctor Martínez de Método Mayuca, de Mayuca Formaciones en Valladolid. Entrevistamos a Víctor, pero Mayuca son Silvia y Víctor. Y la verdad es que vamos a hablar de su tema más fuerte, que es la comunicación canina. Sí, y además os puedo asegurar que yo de esto sé mucho menos que Carlos, que la entrevista es para no perdérsela, ¿eh? Así que nada, os la dejamos por aquí, esperamos que la disfrutéis, sacar una horita de vuestro tiempo porque os va a encantar. Disfrutar muchísimo, que va a ser muy interesante y vais a aprender un montón. Hasta luego, chicos. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos otra nueva entrevista. Hoy Pablo no quiere presentar porque Pablo viene cansado, ya sabéis que tiene ahí un reto bastante importante y dice, no, yo estoy cansado, Carlos, presenta tú. Y bueno, ya nos hablará también un poquito de ese reto. Bueno, hoy tenemos a alguien bastante para mí importante en mi formación y en mi modo de ver a los perros, porque ya sabéis que a todos que a mí me gusta el tema de la comunicación y la persona que hoy tenemos aquí en el programa es Víctor Martínez, que no es Víctor Martín. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Bueno, Muy Víctor bien. está en Mayuca, que Mayuca es una escuela con bastante nombre en Valladolid, porque la verdad es que es una escuela que está pegando muy fuerte en el tema de la formación por toda aquella zona de Castilla y León. Y la verdad, bueno, antes de yo decir nada más, yo prefiero que Víctor explique quién es Víctor, de dónde viene, qué es Mayuca y en qué están metidos ahora, porque no son pocas cosas en las que están metidos. Víctor, cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias a los dos por invitarme, chicos. Y bueno, pues soy Víctor Martínez, de Mayuca, y somos dos personas, Víctor y Silvia. Estamos en Valladolid, en Renedo de Esgueva, y sobre todo nos dedicamos al tema de la comunicación canina. Nos gusta enfocar la educación canina desde el punto de vista de comprender cómo funcionan sus comunicaciones, de cómo son sus estados emocionales y el intentar ajustar nuestra comunicación a la suya para poder llegar a tener esa compatibilidad en la comunicación con los perros, para poder solucionar los problemas siempre intentando llegar a la raíz del problema. Y para nosotros el mejor camino para poder llegar a la raíz del problema es centrarnos en conocer y comprender la comunicación canina. Claro, porque dicho así, como que sois expertos en comunicación canina, parece que seáis expertos en el tema, pues eso, donde empieza todo el mundo con la comunicación canina, ¿no? Con las señales de calma, luego la escala de la reactividad del perro y demás. Pero yo que he estado con vosotros, porque te has quedado muy en la superficie, aunque ahora nos meteremos, eh, vuestra relación con los perros no solamente empieza por comprender el tema de la comunicación canina, sino que vais mucho más allá. Me refiero que vais mucho más allá porque no solamente es una comunicación perro a perro, o sea, digamos una comunicación cara a cara o físicamente, sino que aparte que también tocáis mucho el tema químico, ¿vale? El tema de la rama italiana, utilizáis mucho vuestra comunicación no verbal, pero a un nivel muy, muy heavy, porque no es solamente el tema de no intervenir o andar muy despacio y demás, sino que tienes desarrollado una metodología, que hay mucha gente cuando hablas de metodología, parece que sea como, ostras, metodología, no lo quiero porque seguro que se ha inventado, pero tienes un estudio de campo real, verdadero, bajado al papel de un montón de años, que yo no sé dónde has sacado el tiempo con lo joven que eres para tener todo ese estudio, pero así un poco a brocha gorda da un poquito más de detalle, pero porque tienes un montón de estudios sobre los perros, tus perros, los perros de tus clientes, y ahí has aprovechado para hacer un estudio bastante desarrollado de mejora de la comunicación canina. Cuéntanos un poquito, tío. Pues todo esto empezó hace ya bastantes años. Empezamos sobre el 2011 a investigar sobre todo esto, porque nos dedicábamos a la educación canina, pero buscábamos información sobre cómo se comunicaban los perros
sin condicionantes externos y no encontrábamos profesionales con los que pudiéramos formarnos para poder saber cómo realmente funcionaban sus comunicaciones. Ya no tanto lo que tú decías a nivel de conocer las señales de calma, que es lo que se conocía pues, por los años 2000 aproximadamente. eh, Necesitábamos saber más cómo se comunicaban, porque a nosotros lo que nos llamaba la atención y lo que nos gustaba era saber cómo funcionaban sus comunicaciones, no tanto el cómo utilizar tanto el condicionamiento, ¿no? Por ejemplo, con ellos, ya fuera por refuerzos, por castigos, etcétera. Y bueno, pues como no encontrábamos mucho material para poder formarnos en esta rama, lo que hicimos fue empezar a investigar por nuestra cuenta. Y fue bueno, vamos a observarles con la menor intervención posible para poder ver cómo son sus comunicaciones y a partir de ahí, pues intentar entenderles y comprenderles mejor. Esto lo que nos hizo es empezar a ver patrones y veíamos que había cosas que se repetían dentro de sus comunicaciones. Claro, para poder llegar a ver estos patrones eran muchas horas de observación continua sin intervención para poder llegar a ver que estos patrones se iban repitiendo en el tiempo, en sus comunicaciones. Esto lo que hizo fue que empezáramos a grabar muchos vídeos, a hacer muchos apuntes y a empezar a tener piezas que por ahora estaban sueltas, pero que cuando íbamos juntándolas empezaba a cobrar sentido todo lo que estaban diciendo. Y esto fue un antes y un después para nosotros porque nos dio la posibilidad de poder empezar a estructurar una teoría en la que después de muchos años, esto estoy resumiendo muchos años en muy poco tiempo, hizo que pudiéramos empezar a utilizar esa información también para ayudar en nuestras comunicaciones hacia ellos, para poder intentar tener una comunicación más parecida a la suya que a la del humano. Esto hacía que nuestras comunicaciones con ellos fluyeran mejor. Después de conseguir desarrollar toda esa teoría a base de observación, conseguimos hacer una teoría con una metodología y esa metodología la pudimos registrar en el Ministerio de Cultura como obra científica. Y esa metodología, que tiene diferentes apartados de diferentes características a nivel de comunicación entre perros, a nivel de comunicación entre perros y humanos y a nivel de muchas sutilezas como cómo utilizan el tiempo y el espacio dentro de sus comunicaciones, a nivel de sutilezas que nosotros llamamos precisión de cirujano, que lleva mucho tiempo el poder discernir realmente qué están diciéndose en esas comunicaciones. Y con todo esto, pues conseguimos crear esa metodología y luego, después de varios años, conseguimos con la Universidad de Valladolid hacer una acreditación europea basada en toda esa metodología para crear la primera acreditación europea en microcredenciales que está avalada por Europa y que sea una formación con una validez como tal dentro de este mundo canino. Muy buenas, Víctor, soy Pablo, que estoy ahí callado. ¿Qué tal, Pablo? Que te estoy escuchando, bueno, estoy escuchando y ya me van surgiendo ahí unas cuantas preguntas, unas cuantas cosillas para aprovecharte el tenerte por aquí. Bueno, primero de todo, que me parece que tiene muchísima lógica y mucho mérito en los años que cuentas que vosotros empezasteis a preocupar por todo esto, porque me imagino, yo todavía no estaba trabajando en esto cuando vosotros empezasteis a preocuparos por todas estas cosas y ya cuando yo me empecé a dedicar a esto, pues bueno, se podía hablar un poco más de comunicación canina, me imagino que antes, pero ni siquiera hace 7, 8 años se hablaba tanto de comunicación canina. Entonces creo que tiene bastante mérito y creo que luego por otra parte tiene bastante sentido porque creo que, bueno, ahora está muy de moda, ¿no? Y está muy guay que vayamos todos hacia una rama empática, pero que en aquel momento digáis vosotros, hostia, es que igual lo importante es entender qué está pasando ahí, ¿no? En esa parte en ese ser de cuatro patas y entender un poco qué hay detrás. La base de todo está en cómo se comunican y en qué quieren decir y en cómo se relacionan con el mundo. Entonces, claro, me imagino que vosotros también empezaríais a ver un poco, no sé si estabais ya trabajando antes en base a ese entendimiento del perro o teníais alguna otra metodología, pero me imagino que en el momento en el que os empezáis a preocupar por qué es lo que está queriendo decirnos este animal, empieza a fluir todo un poco, ¿no? En base a cómo se resuelven los casos, a cómo la gente empieza a entender un poco qué está ocurriendo en su casa y tal. Sí, a ver, nosotros antes trabajábamos pues con premios, como todo el mundo, con las típicas órdenes,
con el condicionamiento básico. Pero eso es una cosa que, pues sí, es funcional, pero había casos en los que, por ejemplo, no funcionaba. Hay en razas o hay en líneas de razas que ese tipo de trabajos pues no son tan funcionales como en otras. Entonces, claro, veíamos que había vacíos y era, bueno, está guay esto, pero necesitamos llegar a otros sitios donde con esto no llegamos. Y claro, pues eso es lo que hizo que empezáramos a investigar, pero claro, era campo, era todo campo. No hay nada por donde tirar, era muy difícil el poder discernir algo dentro de todo eso que era, pues, observar cosas que para nosotros eran invisibles y que después de mucho tiempo, de muchas horas y muchos años de observación, empezó a coger una forma. Y vimos que todo eso que estaba ahí sí que lo podíamos utilizar para ciertos casos en los que lo que habíamos conocido hasta ahora no funcionaba. Y veíamos que era mucho más funcional. Al principio era complejo porque hasta que no estuvo estructurado y aquí hubo mucha prueba-error para llegar a tener algo bien creado, pero cuando conseguimos eso, pues fue mucho más fácil el poder empezar a practicarlo con los clientes, con los particulares y ver que nos daba unos grandes resultados. Ya, ya, sí, ya, a ver, claro, es que ahora viéndolo, ya te digo que ahora, verlo ahora, cuando ya lo tenéis montado, cuando hay mucha gente hablando de comunicación canina, puede resultar fácil, pero claro, todas esas inquietudes y todas esas horas de estudio, ya te digo que para mí tienen muchísimo mérito. Y aparte que, bueno, Carlos y yo lo hablamos un montón, eh, para mí no tiene sentido afrontar un caso, bueno, y Carlos lo sabe, y creo que tú también, Víctor, porque aunque hemos hablado poco, sé que más o menos sigue un poco y que Carlos te cuenta. Yo sí soy un gran utilizador de la psicología del aprendizaje, ¿no? Tanto a nivel mío personal, en lo que pienso y tal, como luego en lo que puedo aplicar. Pero no entiendo mi trabajo sin primero entender qué está pasando ahí. Es decir, digamos que a entenderlo me refiero a empatizar con el perro y saber por qué está haciendo las cosas que hace, ¿no? Porque luego se pueden aplicar perfectamente los principios del aprendizaje sin necesidad de utilizar premios y tal. De hecho, creo, y esto tenemos una conversación que flipas cuando vaya yo a Valladolid a tomarme una cerveza, pero creo que hay una forma muy chula de explicar todo lo que hacéis desde la psicología del aprendizaje y que creo que os puede gustar un montón. Pero claro, lo que tiene sentido es que vosotros no os enfocáis en las necesidades del ser humano, en lo que quiere conseguir el ser humano a través de eso, sino en qué está pasando al otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Por qué está haciendo las cosas que hace? ¿Qué quiere conseguir con las cosas que hace? Y luego, aparte, me gusta mucho las cosas que me cuenta Carlos de cómo lo trabajáis un poco desde su forma de entender el mundo, ¿no? A lo mejor sin hablar tanto, sin intervenir de una forma tan directa y tan, no sé, me resulta muy interesante, tengo muchas inquietudes sobre cómo trabajáis y cómo lo hacéis. Y ya te digo que creo que le habéis dado una vuelta muy chula a todo esto. Está guay porque es una cosa totalmente diferente a lo que puedes estar acostumbrado y pues eso cuando hemos formado a profesionales te das cuenta de que estás llenando un vacío, ¿no? Que había ahí un hueco, sí, esta gente tiene mucho bagaje, son muy buenos en lo suyo, pero al meternos en esta rama que es un poco más compleja o más nueva, pues hace que pueda ser mucho más completo como profesional. El problema de esto es que empiezas a ser consciente de todas las variables que hay en juego dentro de una comunicación simple. Y poder ser una variable más y poder tener en cuenta esas variables y utilizarlas a tu favor para poder comunicarte con el perro, pues hace que tengas que practicar mucho para poder ser consciente y no sentir ese vacío de ahora ya veo las variables, pero no sé cómo utilizarlas. Entonces ahí hay un punto de inflexión en el que tienes que pasar ese proceso de, vale, ahora ya tengo la información, tengo los conocimientos, pero no sé ponerlos en práctica y ahora tengo que practicarlo. Y bueno, pues sí que es verdad que hay un punto complejo, que todos tienen que pasar por él, pero cuando ya empiezas a practicarlo te das cuenta que puedes simplificar mucho las cosas y que es muy útil para el día a día, ya sea para a nivel profesional, para ayudar a particulares o para ayudar a particulares directamente y es poder explicarle esto de una forma sencilla en la que ellos lo comprendan y que lo puedan utilizar en su día a día.
Entonces, ese también es un buen objetivo. Cuando trabajas con un particular, el ver todas esas variables y el poder explicarle toda esta metodología, que puede ser compleja, de una forma simple para que ellos lo puedan poner en práctica en su día a día, pues hace que ellos tengan resultados muy buenos, muchas comillas, en poco tiempo, para conseguir un bienestar y sobre todo conseguir ese equilibrio comunicativo del que tanto hablamos por las dos partes, por la parte del perro y por la parte del humano. Es decir, vamos a intentar ayudar al perro, vamos a centrarnos en el perro, pero sin olvidarnos al humano. Si no tenemos ese equilibrio, entonces no estamos consiguiendo el objetivo. Yo que he estado con Víctor y con Silvia haciendo el curso este que ha comentado de formación aprobado por la Universidad de Valladolid, es, visto ahora pasado el tiempo, es un curso de etología brutal. O sea, no solamente aprendes, crees que vas a un curso de comunicación canina y cuando en el primer fin de semana te ponen la cabeza como un bombo con la comunicación canina, dices, vale, y ahora si me quedan 6 meses, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender más? Si ya sé, ya me han explicado cosas de comunicación canina y es lo que dice Víctor, hombre, evidentemente, nivel de Víctor y Silvia es muy complicado, pero sí que se te van abriendo puertas y te vas dando cuenta de esas pequeñas variables que en las que nunca te has fijado y empiezas a fijarte ahora, ¿no? Un simple palo en el suelo, una piña que la quiere coger un perro, pero al final la coge otro, cosas así que nunca te habías planteado, que bueno, pues eso es una dinámica de posesión y lo dejas ahí en el aire y quedas como un señor delante de un cliente, delante de un alumno, pero luego después toda la explicación que te dan Víctor y Silvia en el curso de Mayuca, dices, hostia, claro, tiene sentido. Pero claro, se te queda la puerta abierta que ponlo en práctica tú, porque una cosa es lo que te digamos nosotros y luego después ponlo en práctica tú. ¿Vale? O sea, lo que decíamos del freestyle, ¿no? Que fue una frase muy chula del curso que era, vale, ahora tenéis todo esto y ahora vais por libre. Ahora tenéis con todo lo que sabéis hacer freestyle. Y lo que quería decir yo que el curso de Víctor y Silvia no simplemente es eso, es vamos a aprender de comunicación canina. Sí, aprendes mucho de comunicación canina, pero luego eres capaz de simplemente estando X tiempo, muy cortito tiempo, en cosas que antes no te fijabas, empezar a comunicarte de una manera diferente con el perro y ves que las cosas van cambiando. Y ves que hay cosas que parecía que estaba todo bien, pero el perro lo estaba pasando mal. Que esto es el éxito que ellos están teniendo, porque nos han enseñado ciertas maneras de comunicarnos con el perro que no digo que hayan sido malas, ni hayan sido castigadoras o tal, pero esa pequeña vuelta de tuerca que joder, te dicen, ¿te has fijado en eso? Pues si trabajas eso, el perro, y te das cuenta que es así, que el perro hace, hostia, y pum, descansa, se vienen abajo, te dan la responsabilidad a ti, y dicen, hostia, gracias, tío, ha llegado alguien que me está entendiendo. Y nada, y eso es lo que quería decir, que es un curso, un mogollón de... No digo que sea espeso, no es fácil, no No es es fácil, fácil, pero no no, es fácil, es verdad, Víctor, no no es es fácil. fácil. Y a veces es farragoso y a veces que desconectábamos y decíamos, la puta madre que parió. Si es que esto, Pero es que esto, vamos, pero es que, o sea, lo que creo que no tiene sentido tampoco es querer simplificar algo que no es simple. O sea, me refiero, no, Claro, tiene no, sentido que algo tan complejo como puede ser la comunicación canina, joder, pues haya que entenderlo desde esa complejidad, ¿no? Entonces yo eso no lo veo como, que sé que tú tampoco, Carlos, que sé que no lo dices por eso, como algo malo, sino que creo que es algo bueno y creo que los profesionales de este sector tenemos que empezar a darnos cuenta de que no podemos buscar la formación fácil y ya está. O sea, no quiero mis dos claves claro. y entonces resolver con esas dos claves todo. No, no, ostras, pues mira, tienes que empezar a estudiar muchas cosas, a no tocar solamente el principio de aprendizaje, solamente comunicación canina, sino empezar a ver un montón de cosas y estudiar mucho. Y lo siento, pero es lo que hay. Pero si queremos hacer de esta profesión una profesión grande, no podemos tender a mira, simplificar. me viene ahora, lo resumiría en, vale, es muy complejo, pero es tan complejo que luego se vuelve súper simple. O Claro, sea, cuando ya lo se vuelve conoces, súper simple claro. porque tienen unas formas y unas maneras de luego después meterse en la parte operativa que dices, cago en la puta. Ahora que tengo todo esto abierto, claro es que es así, qué fácil es, qué fácil es. Pero bueno, estamos aquí hablando y no estamos dejando hablar a Víctor. Sí, no, no, el objetivo de esta formación y una de las cosas que dejamos claro antes de empezarla es densa porque son muchos conceptos. La formación tiene 270 horas
Y en realidad, toda la metodología y toda la teoría que hemos desarrollado daría para muchas más horas. Entonces, aún así, aunque son muchas horas, no deja de estar comprimido también. Entonces, eso hace que pueda ser una formación compleja, y lo es, porque el objetivo es que tú tengas toda esta información para que luego puedas hacerlo simple en tu día a día con los particulares. Pero yo te tengo que dar toda esta información, que no se la doy a un particular, pero que como formador de profesionales, no me queda otra que apretar la tuerca para que tú puedas tener en cuenta todas las variables, porque no deja de haber, nunca va a haber dos casos iguales, y puedes tener la misma formación para dos casos muy parecidos y que la forma de afrontarlos sea totalmente diferente. Y para esto tienes que tener todos los conocimientos claros en tu cabeza para poder llevarlo a cabo. Y al final no deja de ser mm, el presente y el futuro de la educación canina. Mira, hay una cosa, lo que decía yo antes de que hay mucha gente o mucho profesional que huye de cuando oye una palabra. Yo tengo una metodología propia, como que se queda, no, hay metodología propia, no tal. Hay una metodología propia detrás del método Mayuca, pero no es que sea algo mecánico. O sea, hay una estructura muy bien definida, hay una estructura que esto, vale, va a ser así, 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 pero antes de poner en marcha muchas, por ejemplo, que hablamos ahora hablaremos del vínculo profundo si quieres, pero por ejemplo, a la hora de poner el vínculo profundo no es llego a la casa, explico vínculo profundo, cojo y me voy, sino que antes de empezar de poner en marcha el vínculo profundo tienes que estudiar a ese perro. Pero ese perro, ¿cómo se lo va a poder tomar? Adelantarte a lo que tú le puedas explicar. Entonces, una vez que ya con el conocimiento que has tenido antes de todo lo que te han explicado de la comunicación canina, de, bueno, de ver roles, historias y muy tal, porque no me quiero enrollar, es eso. Ahora puedo poner la metodología en marcha, pero teniendo la variable más potente que es el perro en cuenta. ¿Vale? Y sí, y ahora igual esto será parecido o igual o siempre será algo mecánico, pero antes de ponerme en marcha con lo mecánico, tengo que saber cómo ponerlo en marcha para ese perro. Y es la ventaja y el éxito que están teniendo Víctor y Silvia en Valladolid y más adelante creo que en el resto de España. Claro, al final, la metodología o la estructura que hemos desarrollado te obliga a lo que decía antes Carlos, del freestyle. Es decir, nosotros te damos los conocimientos, te decimos o te explicamos la estructura para poder darle forma a esos conocimientos. Ahora tú tienes que hacer freestyle porque vas a tener un perro con unas variables en las que no vas a poder hacer algo mecánico con un protocolo de A, B o C. No, yo te he dado el abecedario, ahora tú escribe un libro. Entonces yo te doy el abecedario. Ok, ahora crea las palabras. Y eso ya es parte del profesional. Pero sin esas Ujú. palabras sería muy difícil poder escribir el libro, ¿no? Pues va un poco por ahí. Oye, Víctor, una pregunta, ¿vale? Y perdona la ignorancia y el no saber muy bien por dónde van los tiros, que igual es una pregunta tonta, pero me apetece hacértela. Vosotros cuando llegáis bueno, llega un cliente a la escuela, ¿no? Alguien que tiene un problema con su perro, o que tiene un problema con su perro, eh, vosotros, ¿dónde os gusta trabajar al principio con eso? Es decir, ¿trabajáis solo en el contexto en el que vive ese perro? ¿Trabajáis en la escuela? ¿Cómo lo planteáis? Depende del caso. Nosotros siempre, antes de trabajar un caso particular, hablamos con la persona que nos dé información de cómo es el perro, de cómo son ellos, de cómo son sus rutinas, de dónde viven y ya de qué problemas tienen en la convivencia, en el día a día. Y con toda esa información decidimos si trabajamos en el domicilio, en el entorno del perro, porque son variables que a lo mejor las tenemos que conocer para poder trabajar el caso en particular, o si no es necesario tener en cuenta esas variables, entonces trabajamos en el centro canino. Entonces, dependiendo un poco de la necesidad de ese caso, decidimos si trabajamos en un sitio o en otro. Y sí que es verdad que la gran mayoría de problemas que nos vienen son a nivel de comunicación, de compatibilidad, o de falta de comunicación entre el humano y el perro. Y las variables del entorno para nosotros son muy importantes tenerlas en cuenta, porque hay muchas veces que cuando quieres trabajar ese tipo de problemas de convivencia o de comunicación entre el perro y el humano y lo quieres trabajar en el centro canino, es difícil porque el perro que estoy viendo aquí no es el mismo que vería en su entorno. Entonces, las pautas o la forma de poder observar a este perro en el centro canino no tiene nada que ver
que en su domicilio. Entonces, siempre intentamos buscar la mejor forma para poder conocer al perro a nivel de observación y normalmente la primera sesión es coger información y observar, intentando ser lo menos invasivo posible para no influir en las decisiones de ese perro, porque así va a ser mucho más fácil que podamos ajustar las pautas para que puedan trabajar en el día a día. Entonces, depende un poco del caso. Si es un perro, por ejemplo, que tiene más problemas con perros, pero en su día a día, con sus humanos, en la convivencia, no hay tanto conflicto, no hay tanto problema, lo trabajamos aquí en el centro canino, pero si es al contrario, preferimos trabajarlo a domicilio. Y además tiene todo el sentido. Creo que también venimos de una época en la que se buscaba más el trabajo en la escuela porque creo que nos lo pone muy fácil. Nos Claro, pone más fácil, me refiero al final, en una escuela canina tenemos prácticamente un laboratorio en el que podemos controlar todo lo claro. que entra y todo lo que sale. Sin embargo, luego creo que había muchos problemas y creo que esto, vuelvo a tirar una piedra sobre nuestro tejado. Tendíamos a culpar mucho a la gente de que no sabía replicar esto cuando salía a la calle y de repente había 50.000 variables que no se podían controlar y decíamos, la culpa es tuya porque no lo trabajas. Y es como, hostia, no, a lo mejor es que no tengo las herramientas para trabajarlo ahí, porque en una pista al final o en un centro en el que tengo las variables controladas es más fácil. Entonces tiene mucho sentido. Claro, el objetivo de todo este trabajo que hemos hecho, de toda la teoría, de la metodología, etcétera, era el tener en cuenta todas esas variables que en el centro canino no existen, que aquí es muy fácil para nosotros, entre comillas, el conseguir un objetivo, pero claro, cuando la persona te dice, ya, pero es que mi perro reacciona a perros, pero aquí en la escuela no lo hace. Pero es que en la calle sí. Bueno, claro, es que en la calle no tengo las variables que tengo aquí. Y esta persona al final necesita que el problema que tiene su perro lo pueda gestionar fuera del centro canino, no en el centro canino. Entonces yo necesito como profesional el saber cómo lidiar con esas variables que no están bajo mi control, cómo influyen, cómo gestionarlas para poder conseguir el objetivo que es que el perro mejore en su equilibrio. Entonces, claro, es una de las partes importantes y esto lo machacamos en la formación de profesionales, el que sean conscientes de cómo influyen las variables, de cómo tenerlas en cuenta y cómo hacer ese freestyle de que hablábamos teniendo todas esas variables. Es, vale, ¿y ahora cómo fluyes dentro de todo este caos comunicativo? Porque ahí es donde realmente tenemos que trabajar, dentro de ese caos comunicativo. Vale, Víctor, tú bueno, los tengo claro, pero bueno, para vosotros, para Método Mayuca, eh, hablamos de vínculo. ¿Cuánto es de importante el vínculo vosotros para poder afrontar una rehabilitación de un perro o que haya una buena estructura dentro de un núcleo familiar multiespecie? ¿Qué es para vosotros el vínculo y cómo intentáis que la gente se dé cuenta que el vínculo lo tiene contaminado o el vínculo está mal? Pues otra de las cosas que nos dimos cuenta es que siempre se hablaba de lo mejor es, hay que trabajar el vínculo con el perro, hay que tener un buen vínculo. Y ¿Pero es, qué ok, es, no? es- estamos de acuerdo. La cuestión es cómo. ¿Cómo trabajamos ese vínculo? Pues una de las metodologías que tenemos, una de las microcredenciales, que de la formación son 9, pues una de ellas es lo hemos llamado vínculo profundo, que es una de las formas que para nosotros es más efectiva de poder tener una relación correcta con tu perro. Una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación que tengas con él. Para construir una buena relación tenemos que trabajar el vínculo. Y lo que vimos, y el vínculo profundo nace de las comunicaciones entre perros, el ver cómo los perros con una gran experiencia comunicativa, con un equilibrio comunicativo y una buena gestión emocional, cómo se comunicaban con otros perros. Y vimos que había ciertos pilares dentro de su comunicación en los que ellos siempre basaban esas comunicaciones. Y en cualquier comunicación que tenían con estos perros que a lo mejor no tenían esa gestión emocional o no tenían esa experiencia o habilidades sociales en su comunicación, vimos que siempre había unos pilares que se repetían. Entonces lo que hicimos es, bueno, vamos a utilizar también esos pilares en nuestra comunicación y vimos también que había una estructura como si fuera un engranaje en el que esos pilares se unían entre sí. Y vimos que el primer pilar en el que, por ejemplo, los perros se apoyaban para poder tener una buena comunicación con otros perros era el tema de la coherencia, es decir, el ser coherentes, pero coherentes a un nivel extremo, en el que ellos dicen lo que hacen y hacen lo que dicen. Y nos dimos cuenta que los perros, por naturaleza, son coherentes y nosotros, por naturaleza, somos incoherentes. Y esto generaba una inestabilidad comunicativa.
porque ahí ya perdíamos la compatibilidad. Entonces, al trabajar mucho nuestra coherencia, y para eso tenemos que ser conscientes de nuestra comunicación, y el día a día nos hace que vayamos en piloto automático, y esto hace que entremos más en incoherencia, porque no somos conscientes de nuestra comunicación, cuando empieces a ser coherente y consciente de tu comunicación, hace que tu influencia hacia el perro sea mucho mayor, a nivel positivo. A esto le seguían diferentes pilares, como la constancia, que va muy unida a la coherencia. Para poder llegar al tercer pilar, que es la paciencia, tenemos que ser muy constantes y muy coherentes. La firmeza, que sería el cuarto pilar, también está muy unido a los tres anteriores. Y cuando hablamos de firmeza, y esto lo he explicado también en otras veces, no es lo que tenemos en la cabeza como firmeza de ser duro con el perro, de chillar más, de tener una dureza comunicativa, porque los perros utilizan la firmeza o ven la firmeza con un concepto que para nosotros es un poco ambiguo, que es el concepto del tiempo. Es decir, ¿cuánto tardas desde que dices una cosa hasta que la haces? ¿O cuánto tardas en hacer una cosa y decirla? Y este tiempo, que es bastante relativo dentro de la comunicación, pero cuando tienes en cuenta ese tiempo, hace que tus comunicaciones puedan ser más firmes o no, y ahí es donde ellos van a fijar la firmeza. Y el último pilar era la justicia. Entonces, los perros equilibrados, cuando hablaban con otros perros, siempre son justos con esos perros. Entonces, cuando vimos que estos cinco pilares se unían entre sí y que tenían una estructura a nivel de engranaje y podías utilizar los cinco pilares en tu comunicación cuando hablabas con un perro, hacía que tu comunicación fuera muchísimo más efectiva que sin tenerlos en cuenta. Y esta es la estructura de la que hablábamos en el vínculo profundo. Y claro, esta estructura está guay, pero en cada caso la vas a poner en práctica de una forma totalmente diferente. Y ahí está la habilidad del profesional o la habilidad del profesional a la hora de explicárselo al particular para que lo ponga en práctica, el cómo utilizar estos cinco pilares como un engranaje para que funcione en cada caso. Entonces está muy Estupendo. guay el saber cómo, sí, tenemos que tener vínculo, pero ok, pues esta estructura nos va a ayudar mucho para poder conseguir esto. Está muy guay. Lo de la pregunta del vínculo, Carlos, la tenemos que hacer en todas las entrevistas, tío, porque es verdad que algo que se ha nombrado tanto que es como, venga, va, pero vamos a hablar de verdad de lo que es el vínculo. Y me Que- parece que le habéis dado vueltas, Durante claro, años, Sí. está claro, muy guay. porque cuando se pone algo de moda, pues hay que tirar por ahí, ¿no? Por ejemplo, el vínculo. Cuando muchos profesionales hablábamos o se hablaba del vínculo, solamente nos basábamos en el afecto y en el cariño. Y en estar con el perro, no pasa nada. Claro, bien, eso es una parte del vínculo, pero ¿y el resto? Nosotros hemos hablado, tú y yo, Pablo, hemos hablado muchas veces de los límites. Hemos hablado de las buenas comunicaciones, de ser coherente. Hemos dicho un montón de veces Eso. del tema de la coherencia y demás. Pero claro, queda como así, como muy, bueno, como que tiras un puño de tierra al aire y empieza a caer y bueno, pues me meto ahí debajo y ya estoy haciendo vínculo. Pero claro, con la estructura que explica Víctor y Silvia, claro, todo eso coge un montón más de sentido, porque lo tiene todo. O sea, tiene el afecto, Claro, al final la tiene la cosa, Carlos, es que, coherencia. claro, pero es como, vale, tienes que ser coherente, pero la movida es, vale, ¿cómo soy coherente? O ¿Cómo sea, soy Claro, me coherente? refiero, claro, 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 claro. ¿Cómo doy afecto sin que sea perjudicial para el perro o para mí? ¿Cómo soy justo sin que quede como un ogro? ¿Sabes? Entonces, todo eso, es que es una pasada. Y es lo que te empieza a dar luz. Porque tú puedes ver muchas formaciones, el vínculo, tal, esto. Y dices, vale, pero me siguen quedando cosas por medio. Claro, y toda la estructura que ellos tienen es lo que al final te lleva a decir, hostias, ¿qué sentido tiene? Ahora después, ponte delante de todo esto y empieza tú a manejarte, porque evidentemente lo que solemos hacer o lo que se suele ocurrir mucho cuando alguien te da una formación es luego intentar imitar a esa persona, en este caso Víctor y Silvia, pero ya te digo que no funciona. O sea, como te pongas a No. imitar, ni de lejos llegas a lo que quieres. Entonces es cuando tienes que empezar a decir, vale, todo esto que me han dado, que lo tengo aquí metido en la mochila, lo tengo que adaptar a mi forma, ¿vale? Y te vas a dar de bruces 30.000 veces contra una pared y te vas a equivocar y te vas a tal, pero te va a dar un bagaje y unas herramientas brutales, brutales. y a mí lo que me gusta de lo que, por lo que tiene pinta de que lo que es la formación, claro que al final
que luego, no sé, supongo que aprenderás técnicas porque verás trabajar a Víctor y a Silvia, ¿no? Pero me refiero que no solo ves una técnica que tengo que imitar yo después como un robot y tal, sino que lo que te están dando es conocimiento. Es decir, nosotros hemos observado durante mucho tiempo a los perros, nos hemos dado cuenta de que pasa esto, esto y esto, y os lo mostramos en vídeos, en prácticas, en lo que sea, y ya está. O sea, es lo que dices tú, ¿no? Te doy ese abecedario, es como nos hemos dado cuenta de todo esto. Entonces ahora, joder, analiza tú tu realidad, tus alumnos, tu perro como guía, y date cuenta de todo eso y a partir de ahí, claro, es que te pone más fácil, ¿no? Le da sentido, es lo que dices, bueno, pues puedo empezar a ser coherente. Además es que has dicho, habéis sacado el tema de la coherencia que me parece súper interesante porque es como, o sea, yo sí creo que los perros, por suerte o por desgracia, dependen mucho de nosotros, ¿no? Y eso luego se nota un poco en esa relación que tienen con nosotros, dependen de nosotros para un montón de cosas. Entonces, claro, cuando no somos coherentes por desconocimiento, por no saber todo eso que vosotros dais en vuestra formación, creo que eso genera muchísimos problemas en el día a día, que luego le damos unas vueltas de tuerca, de creo que esto va a ser no sé qué, y realmente lo que ocurre es que a lo mejor hay una relación distorsionada porque no había una coherencia, porque no te estás comunicando como te tienes que comunicar con ese perro. Y claro, ese perro que te tiene a ti como referente en el mundo es como, joder, están más perdidos que, como dice Carlos, que el barco El de barco arroz. de arroz, ¿no? Exacto, al final somos el estímulo más influyente en la vida de un perro, porque todo lo que hace está condicionado por nosotros porque siempre estamos a su lado. Entonces, el que nos tenga como un referente puede ser un buen referente o un mal referente. Entonces, para poder llegar a ser coherente, lo primero que tenemos que ser consciente, porque la gran mayoría de veces que somos incoherentes es porque no estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo, porque en nuestro día a día la incoherencia no genera un peaje comunicativo, pero en el mundo del perro la incoherencia lo que hace es generar inseguridades, inestabilidad y hace que nos vea como algo negativo, en realidad. Entonces, en la formación lo que buscamos con los profesionales no es el que hagan lo que nosotros hacemos, sino darles ese abecedario y luego exponerles en casos en los que las variables no tienen nada que ver con ninguno de los otros casos anteriores y ahora con todo este abecedario tú tienes que resolver este puzzle y ver cómo esta estructura que en este caso funcionaba de esta forma, en este caso diferente la estructura es la misma, pero la forma de aplicarlo no tiene nada que ver. Y saber moverte en cómo aplico esta estructura en casos diferentes hace que ellos cojan esa soltura a la hora de cómo aplico esto. Entonces, por eso no es un protocolo cerrado en el que yo en cada caso, en cada situación tengo que hacer esto, esto y esto. No, 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 no. Es que en este caso he hecho X y en este he hecho Y, pero basándome siempre en la misma estructura. Y eso hace que, sobre todo, tengas en cuenta todas las variables que hay alrededor y eso hace que pueda ser mucho más fino a la hora de poder Por, trabajar un caso. por eso, aunque está todo muy bien hilado y está todo muy bien construido, lo importante y la base, que es con lo que queríamos hablar de Víctor, es la comunicación canina. Si tú no podrías trabajar, de hecho, la estructura de su curso es primero comunicación canina y luego vamos a tirar hacia arriba y vamos a ir viendo todo lo demás. Y es eso, si tú no puedes construir un buen vínculo, si no tienes un conocimiento muy amplio de la comunicación canina, tú no puedes ayudar a un perro en un paseo con estímulos estresantes si no puedes, si no sabes leer muy bien al perro y ser muy bueno en comunicación canina. Entonces eso luego lo que te da es una seguridad muy grande, porque, bueno, ahora me encuentro con un perro que a lo mejor me da este problema que es así de pequeño, pero luego un perro que persiga coches puede ser así, pero luego a lo mejor me encuentro uno que sea esto. Entonces, claro, si no eres conocedor, si no tiras hacia atrás, como decíais vosotros muchas veces, es que esto no me cuadra, tírate para atrás y soluciona lo de atrás y cuando solucionas lo de atrás volverás aquí y lo tendrás más claro. Y es así. Primero, conoce la comunicación, ten clara la comunicación, mira a ver qué está ocurriendo y luego después todo esto te va a ser más fácil. Y es así, y es así. Por eso Víctor está aquí ahora explicando vínculo profundo o está explicando otras cosas, pero tiene que ver todo mucho con la comunicación canina, porque si empiezas a trabajar vínculo profundo, otras variables que tienen ellos dentro del curso, sin tener claro la comunicación, se te hace todo aguas y te hundes y te vas Claro. para abajo. Al final, para Pero poder conseguir. Sí, sí, no, no, perdón. no. Sí, porque es que te iba a cambiar de tema porque te estamos aquí masacrando con el. Pero Sí, acaba, acaba. lo que decías tú, Carlos.
para poder llegar a poder practicar o utilizar esa estructura, tenemos que tener una base muy grande de conocimientos a nivel de señales, de estrategias comunicativas, de estados emocionales, de cómo todo eso fluctúa dependiendo de la estimulación que tengamos alrededor, de cómo las variables externas van a hacer que todo eso se modifique. Y el poder leer todo eso a un nivel preciso hace que luego yo pueda aplicar esa estructura, pero sin toda esa base, esa estructura son palos de ciego. Entonces, claro, tenemos que ser muy buenos en saber de perros, sabiendo que esto no va de No va perros. de perros. Eso también fue muy buena. Esa frase fue muy buena. Vale, mira, te quería cambiar un poco de tema y sacarte un poco de chicha, ¿vale? Porque sí, soy muy bueno en comunicación canina, bueno, a veces, no. Pero bueno, te quería preguntar, cuando con el tema de tipologías de raza hubo una parte que yo ya la había escuchado hace mucho tiempo, pero se me había también quedado en el aire, y es el tema de las razas primitivas, Ujú. ¿vale? ¿Qué características ves tú? Bueno, primero, he escuchado de ti, explícanos qué son temas de razas primitivas y qué características tienen, qué complejidades tienen y a la hora de hacer una rehabilitación, una raza primitiva va a ser más fácil o más difícil. Las razas primitivas es que van un poco al margen de todo lo demás, porque al ser primitivas, como bien dice la palabra, no están tan tocadas a nivel genético por el humano, entonces sus comunicaciones, ya sea con los humanos o con los perros, son bastante diferentes a las razas más modernas. Entonces, esto hace que todo lo que hemos conocido a nivel de adiestramiento, de educación canina en positivo, con estas razas no funcione tan bien. Porque, primero, son razas que cuestionan absolutamente todo, son mucho más independientes, son mucho más autónomas y tienen una forma de pensar diferente, tienen una forma de comunicarse diferente, y esto hace que o te ajustas bien a lo que necesitan estas razas o va a ser difícil que puedas tener una comunicación fluida con ellas. Hay diferentes tipologías de razas primitivas, estarían las europeas, están las nórdicas, eh, bueno, hay diferentes, están las orientales, todas tienen cosas en común, pero luego también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hablar con una primitiva nórdica que con una primitiva europea, es decir, un husky, un Alaska Malamuten o con un galgo o un podenco. Entonces, los dos son primitivos, las dos tipologías son primitivas, pero luego tienen características diferentes. Una de las características más grandes de las razas primitivas es el pensamiento lento. Esto lo que nos indica es que tienen una forma de procesar la información diferente a las razas modernas. Necesitan más tiempo para llegar a las mismas conclusiones. Si les das el tiempo suficiente para que ellos procesen la información que no están observando, ya sea porque les genera preocupación, les genera inseguridad o es algo nuevo para ellos, si les das el tiempo suficiente, van a adquirir un aprendizaje a largo plazo de por vida. Pero si no les das el tiempo suficiente, es como que todo ese proceso cognitivo que han hecho, si se queda a medias, es como que lo descartan y lo tiran a la papelera de reciclaje. Entonces, esto les puede generar ciertas inseguridades porque si no han llegado a una conclusión, por defecto eso es una amenaza potencial. Y esto pasa mucho en galgos, en podencos, huskies, en shivas, en akitas, que cuando ellos están procesando una información, si se queda a medias, por defecto lo meten en el saco de las amenazas y hace que la próxima vez que vivan una situación parecida, por defecto ya van a tener o van a estar en un nivel de alerta mayor que si hubieran cogido toda esa información. Entonces, cuando tienes en cuenta esos pensamientos lentos, vas a poder solucionar muchos problemas de inseguridad, por ejemplo, en galgos o en podencos, porque son muy proclives a desarrollar bloqueos emocionales. Es decir, cuando ciertos estímulos me generan inseguridad y no he tenido el tiempo suficiente para poder procesar la información, como soy muy sensible a nivel emocional, no me queda otra que apagar mis chivatos de la cabeza para poder sobrevivir a todo esto que me genera esa inseguridad o esas fobias o esos miedos y que como no tengo el tiempo suficiente para poder procesar la información, hace que yo me desconecte y entre en bloqueo emocional. Esto es malísimo para este tipo de razas y es muy fácil que una raza primitiva y sobre todo de las europeas le pueda pasar esto. Claro, ahí entramos en, claro,
la formación que tú también tienes de galgos, porque no solamente o sea, no das formación de comunicación canina, sino que ahora tienes una formación exclusiva y específica para los galgos, es muchas veces lo que nos hemos encontrado con galgos que vienen o vienen de realas o vienen de refugios y tal, y es qué bueno es, ¿no? No, no solamente quiere estar en el sofá, no dice nada y está muy asustado, está igual. Ese galgo bien ha pasado un proceso de llegar hasta casa, a mi casa, por ejemplo, y si no respeto ese proceso que tú dices de ese pensamiento lento y demás, puedo estar yo provocando ese bloqueo emocional, que muchas veces en muchos refugios o en muchas casas no somos conscientes. Claro, Claro, cuando te das cuenta o te escuchamos a ti hablar las razas primitivas, de los galgos en este caso, que es la formación que tenéis también vosotros dos, claro, te das cuenta de un montón de cosas vamos, que los pobres galgos, que son una raza que parece que sean tontos y que no hagan nada los pobrecitos. Luego después es una no, no raza es así. bueno, que conocemos compañeros que tienen algo que los vendería, ¿no? ¿Vale? Pero que son una raza que cuando les dejas ser ellos, Sí, hostia, no son una raza fácil. Por eso te no. preguntaba sobre los primitivos. Los galgos, el galgo que tenemos en la cabeza, porque estamos acostumbrados a los galgos de protectora, ¿no? Como decías, son galgos que suelen venir con bastantes traumas, que vienen en ese bloqueo emocional en el que se han metido para poder sobrevivir a todo su entorno. Pero los galgos realmente no son así. Los galgos tienen un carácter muy fuerte, es una raza que no es fácil, que no es para cualquiera y que tiene unas necesidades que para poder cubrirlas y conseguir ese equilibrio emocional, pues es complejo y no es fácil de poder hacerlo. Entonces, cuando tú tienes un galgo que no ha tenido traumas, que tiene un equilibrio emocional y que tiene una seguridad en sí mismo, es una de las razas más complicadas de poder gestionar, porque te va a llevar al límite a nivel de conocimientos y a nivel de paciencia, a nivel de tiempo, es una raza compleja. ¿Qué pasa? Que tenemos, pues eso, el pensamiento de que el galgo es tranquilo, no se mueve, no hace nada, siempre está aquí y no, ese es un galgo con problemas emocionales que necesitamos gestionarlo y para poder sacarle de ese bloqueo emocional o que pueda evolucionar en esa gestión y que pueda gestionar de la forma correcta todo lo que tiene a su alrededor, una de las claves es tener en cuenta que la forma de procesar la información es con un pensamiento lento. Entonces hay muchas veces que ves que acaban de adoptar o en acogida a un galgo que tenía ciertos problemas, pero tampoco era mucho, y que después de 3, 4 meses en esa nueva casa, el perro ha empeorado. Y no hay nada que nos diga, este perro está empeorando por X en concreto. No, simplemente el no darle el tiempo suficiente para poder procesar la información de la forma correcta con los tiempos que él necesita, hace que el perro empiece a ver ciertas amenazas o que le generen inseguridad cuando no debería de ser así. Simplemente es que no le estamos dando el tiempo suficiente para que procese toda la información y por defecto lo está metiendo en el saco de las amenazas. Entonces, cuando le empiezas a dar el tiempo suficiente, haces que ese perro empiece a sacar unas conclusiones totalmente diferentes de la misma situación, del mismo contexto. Qué guay, tío, qué guay, Víctor. Una pregunta. Bueno, me imagino que tiene que ver todo también con todos esos años de observación, ¿no? Que empecé ya a sacar todas esas conclusiones y tal. Pero ¿cómo llegáis al punto de daros cuenta de que tiene que ver con ese punto primitivo, con ese punto de una menor modificación a lo largo de todos esos años en cuanto a lo que eran esas razas en principio? ¿Cómo llegáis a ese, hostia, esto? Pues porque veías las razas modernas y sobre todo las líneas modernas dentro de esas razas modernas, como, no sé, un Golden, un Labrador de línea moderna, Border Collies de línea de belleza, este tipo de razas que son mucho más modernas y las veías que cuando iban a tomar, cuando estaban en una situación nueva, para sacar conclusiones les llevaba muchísimo menos tiempo y se permiten el lujo de fallar. Entonces, yo puedo vivir una situación, fallar, no llegar a la conclusión y no me pasa peaje. Mañana volveré a vivir la misma situación, puedo volver a fallar, pero no me importa. Hasta que a lo mejor después de 15 repeticiones de una misma situación, saco una conclusión. Bueno, pues es una forma de aprender, perfecto, fallando. Y veíamos que los primitivos fallaban una vez y lo que decían es, espera, 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 paramos. Vamos a observar. Vamos a ver qué variables hay. Y les veías que se tomaba muchísimo más tiempo cuando les dejas practicar su comunicación, dedicaban mucho más tiempo a poder sacar las conclusiones correctas de esa situación. Y veías que la siguiente vez, cuando ese perro ha tenido todo ese tiempo, ya no fallaba.
Pero si no le dabas ese tiempo, podía vivir una segunda situación y si no le dabas ese tiempo, a la tercera no lo intentaba. Porque si no tengo el tiempo suficiente, no me puedo enfrentar a algo en el que hay vacíos comunicativos. Entonces, como eso me genera todavía más inseguridad y me puede llevar a una inestabilidad emocional, prefiero no vivirla. Y eso hace que se refugien en sí mismos para no vivir una situación en la que pierden el control. Ya ves. Entonces, cuando trabajamos con algún perro que tiene ciertas inseguridades y tenemos en cuenta esta variable y le empiezas a dar el tiempo necesario, ves cómo evoluciona bastante rápido dentro de esto que le generaba inseguridad. Y Porque, pregunta tonta, Víctor, ¿tenéis alguna hipótesis sobre, no sé si te has dado cuenta sobre mi seguridad de las preguntas que hago cuando no controlo el tema, que siempre digo pregunta tonta, por si acaso es tonta? Eh, o sea, vosotros teníais alguna hipótesis sobre por qué creéis que las líneas más modernas son de un procesador? Es lo que dices, como que son capaces de asumir mejor ese error y seguir probando hasta que dan con la buena. ¿Y por qué las razas más primitivas no? ¿Crees que el ser humano ha sido el que, digamos, ha llevado un poco todo eso? sí, creo que ha sido una consecuencia de por dónde ha ido el mundo canino. O sea, no creo que haya sido algo buscado. Aquí nos tendríamos que meter en el tema de las motivaciones. Las motivaciones de los perros primitivos tienden más a la motivación predatoria o a la motivación posesiva, y las razas más modernas tienden más a la motivación social afiliativa. Entonces, por una cuestión de supervivencia, si tú tienes una genética más primitiva, no te puedes permitir tantos fallos, porque esto puede llevarte a perder la vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto hace que para poder tomar una decisión en una situación en la que no tienes toda la información o es nueva para ti, tengas que tenerlo todo lo más controlado posible, porque un fallo puede generar un problema de supervivencia. Cuando la motivación del perro es más social o más afiliativa, y aquí también había que hacer un paréntesis, ¿no? De quién son más sociales y quién más afiliativos, pero cuando eres más de motivación social afiliativa, no ves tanto el mundo desde el punto de la supervivencia, sino que, bueno, pues fallo, no pasa nada, porque la forma de vivirlo por mi genética hace que considere que esos fallos no van a generar un problema de supervivencia. Entonces va un poco más por ahí. Ok. Vamos, que el ser humano ha desarmado a ciertas razas de perros en el sistema de alarma, ¿no? Claro, Como lo tiene todo un poquito más seguro y ha sido modificado por temas de belleza y demás, pues claro, esa seguridad de, bueno, igual digo algo muy plano, pero la seguridad que siempre nunca me va a faltar de nada, que no corre peligro mi vida, me permite el lujo de lo que tú dices, de fallar y demás. claro. La verdad Están es que viviendo la misma vida, pero desde puntos de vista diferentes. claro, y como los galgos, podencos, que son de los perros que estamos hablando, son perros que siempre se ha buscado, digamos, la excelencia de que sea un buen cazador y tal, por eso son primitivos, se ha quedado como más arraigado hacia atrás, porque eran los que más duros eran, los que mejor perseguían, los que mejor rastreaban y demás, y no hemos modificado tanto esa genética. Pero hay una cosa que yo te escuché una vez, es el tema de los dialectos entre perros. Explícanos un poco, como que nosotros que pensamos que la comunicación canina era ABC y era básico y era levanto una ceja y es esto, ¿se podrían entender, una pregunta como dice Pablo Tonta, perfectamente un galgo y un border collie a la hora de comunicarse? ¿O dos razas diferentes pero que una sea la primitiva? Sí y no. Aquí hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Y una de las cosas que decimos siempre en las formaciones es depende del contexto. Sí, 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 sí. Y es así. El contexto lo es todo en todo esto. Cuando hablamos de dialectos, hay muchas variables que influyen en estos dialectos. Primero, qué línea o qué raza es el perro. Dentro de qué raza, qué línea trae el perro. Y cuando hablamos de dialectos, sobre todo nos referimos a cómo utilizan los tiempos en su comunicación y cómo utilizan o cómo perciben los espacios en su comunicación. Entonces, hay razas que son extremos dentro de esos tiempos y esos espacios. Claro, cuando hablamos de tiempos es algo complejo porque dentro del tiempo tenemos dos variables también muy, muy importantes que son el tema del movimiento y la velocidad. La velocidad en tus movimientos, la velocidad en tus gestos,
los tiempos en tus comunicaciones. Y estas variables hacen que para poder hablar con otro perro que tenga un dialecto diferente a nivel de tiempos, tengan que ser compatibles. No sé si me estoy explicando bien. Ujú. Sí, 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 sí. te estás explicando bien. Te estás explicando bien. Entonces, cuando hablamos de dialectos, es, vale, por ejemplo, esta raza, vamos a poner el caso de un galgo, ¿no? Un galgo que es un perro primitivo, es una raza de línea antigua. Normalmente va a tener unos tiempos más lentos en su comunicación. Si le juntamos con un golden de línea moderna, sus tiempos, que pueden ser más rápidos, hace que no haya compatibilidad en sus comunicaciones, porque hablamos en tiempos diferentes. Entonces, esto hace que se generen dos dialectos diferentes, ya no solo por razas, sino por la utilización de esos tiempos. ¿Qué pasa? Que esos tiempos, cómo utilices esos tiempos, van a modificar la percepción de tu espacio. Y esa percepción del espacio va a ser diferente en cada perro. Y aquí es donde entramos en qué dialecto comunicativo tiene cada uno. Ya no tanto por la raza ni por la línea, sino por la utilización de esos tiempos y esos espacios. Mira, una pregunta, Víctor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el valencià. Intento aprender todo lo que puedo de Carlos. ¿No? Los seres humanos sí podemos tener esa capacidad de aprender a comunicarnos con gente que habla idiomas o dialectos diferentes. En el caso de los perros, ¿tú observas que haya un tipo de perro, una... Bueno, simplemente si existe, ¿no? Y si existe, si hay un tipo de raza o un tal que es capaz de adaptarse mejor a esos dialectos, ¿no? A esas formas de ver la comunicación diferente. Sobre todo cuando el perro adquiere habilidades comunicativas, habilidades sociales. Tú puedes tener un galgo que sea de línea antigua, con una motivación primaria predatoria muy fuerte y que tenga un dialecto muy cerrado, pero que a nivel de tiempos y espacios, pero que si le das las habilidades sociales experimentando con diferentes dialectos diferentes a sus tiempos y espacios, eso hace que pueda generar una forma de comunicación a nivel de tiempos y espacios que sea más compatible, por ejemplo, con un mastín, que utiliza unos tiempos también bastante más lentos y que su percepción de los espacios no tiene nada que ver con la de un galgo. Entonces, cuanta más experiencia y más habilidades sociales adquiera ese perro, más funcionalidad va a tener en sus comunicaciones y va a conseguir llegar a esa compatibilidad. Entonces, ese es el objetivo, que aunque tú tengas un dialecto muy marcado por tiempos y espacios, seas capaz de tener una comunicación fluida con otro perro que tiene un dialecto diferente. Y estamos hablando de que puedes tener dos perros de la misma raza, de la misma línea, con dos dialectos diferentes. Ojo, ¿eh? Es, Qué es guay. bueno. Todo esto que parece que explicado por Víctor, y Víctor te lo explica y es muy elocuente y habla muy bien y demás. Pues, "Buah, pues esto está fácil, esto es muy fácil". Pero luego, a la relación con lo que estuvimos hablando este miércoles pasado en el programa de Ser de Perros, que te quería preguntar, Víctor, aunque yo también ya lo tengo claro porque te he visto moverte y tal. Es muy importante, y lo dijimos este miércoles, que hay que tener un gran conocimiento de la comunicación canina para luego poder hacer grupos estables. Víctor y Silvia tienen un éxito bastante grande con sus grupos estables, pero porque hay este conocimiento, ¿vale? En sus grupos estables, bueno, el número, dilo ahora tú, cuántas veces puedes, a cuántos perros llegues a meter, tal, pero ya no es cuántos perros llego a meter, sino cuántos perros meto, cada uno de su padre y de su madre, con traumas diferentes, con dialectos diferentes, con formas diferentes y tal, y con mi conocimiento, el de Víctor y el de Silvia, porque siempre suelen estar más o menos los dos juntos, es Sí. llegar a poner en común, y lo que siempre decimos en el curso de Mayuca, el control comunicativo, no el mierda, no El, me acuerdo, el el equilibrio equilibrio comunicativo. comunicativo, joder, el equilibrio comunicativo y llegar a ese equilibrio, ¿no? Pero claro, para llegar a eso llegan los perros de forma natural y de forma normal. Entonces, todo ese conocimiento que ellos tienen y que deberíamos tener todos a la hora de que queramos juntar perros, que no es juntar perros, sino es meto a X perros, tengo en cuenta todas las variables de cada perro. ¿Para qué? Para igual juntarme con 15, 20 o 25 perros dentro de un espacio de 2.000 metros cuadrados o de 3.000, pero no tener ningún conflicto. Y eso es lo que todo esto que estamos contando en esta casi hora que llevamos hablando, a lo que te puede llegar.
a lo que te lleva cuando tienes todo este conocimiento y quieres empezar a hacer grupos estables. Explícanos un poco vuestros grupos estables, Víctor. Pues tenemos diferentes modalidades. Cuando, por ejemplo, juntamos a particulares, es decir, que vienen los humanos con sus perros, no solemos hacer un grupo más grande de 6 perros, más que nada porque hay unas variables de humanos que, sin tener en cuenta estas variables que nosotros estamos generando dentro de sus comunicaciones, se van a generar presiones comunicativas que podemos llegar a provocar un conflicto de forma inconsciente, simplemente por nuestra presencia o por la gestión que tenemos de nuestra comunicación. Pero cuando estamos, Silvia y yo, estamos los dos juntos y trabajamos terapias de socialización, podemos hacer grupos más grandes de perros, con el objetivo no de juntar a los perros y, bueno, que los perros se entiendan. No, no, no. Nosotros ayudamos a que esos perros que vienen con diferentes dialectos, con diferentes problemas, con diferentes experiencias, diferentes gestiones emocionales, etcétera, conseguir ese equilibrio comunicativo en el que cada perro sea quien es y que haga lo que quiera, siempre desde el respeto hacia los demás individuos. Y esto les da una experiencia muy grande porque en el momento en el que juntas, pues eso, 12, 15 perros y todos tienen que llegar a ese equilibrio comunicativo, haces que prime el respeto y les da unas habilidades sociales muy grandes a la hora de poder resolver un conflicto en su día a día. Porque en lo que les intentamos ayudar es en que sean ellos mismos, es ser vosotros mismos. Ahora bien, siempre basándote en la estructura comunicativa que los perros equilibrados nos han enseñado a que hay que cumplirla y hay que respetarla. No valen faltas de respeto, no vale saltarse las normas, pero si no sabes cómo hacerlo, te vamos a ayudar a conseguir esa alternativa para que tú puedas solucionar un conflicto que simplemente es porque un perro quiere hablar contigo, tú no quieres hablar con él. A lo mejor en tu día a día lo que harías es entrar en un conflicto con ese perro porque tú no quieres hablar con él, pero te vamos a explicar que hay diferentes formas de explicarle a ese perro que tú no quieres hablar con él. Eso les da unas habilidades sociales muy grandes porque se están moviendo en grupos que son grandes para que luego en el día a día, cuando se encuentran en una situación parecida, puedan solucionarla de la forma correcta sin que les genere un peaje emocional. Esto que acaba de decir, que parece que se lo está sacando, pues sí, claro, cuando te lo explicas, lo ves y lo pones en marcha, dices, hostia, pues parece fácil. O sea, es verdad, le puedo enseñar a un perro pues mira, lo que estás haciendo no es correcto. Saltarte este tiempo que te has pasado de tiempo de comunicación, no te lo saltes. Corta 30 segundos antes y lo vas a tener más claro, no vas a entrar en bucle. Y esto, la verdad es que en ese sentido es una pasada. Te quería hacer una de las últimas preguntas ya, ¿vale? Que igual también ya nos vamos, pero todo esto, toda esta observación que tú tienes, todo lo que has aprendido Silvia y tú, que sí, que habéis tenido mucho trabajo de campo, de vídeos, de libreta, de quemarte las pestañas luego viendo vídeos, no tendría sentido con otra cosa que hay mucha gente mucho profesional que no le gusta utilizar o cuando oye que un profesional diferente utiliza, como que lo pone mucho en duda, ¿no? Y en tu caso es el tema de los perros equilibradores. ¿Qué aprendiste tú y qué de importancia tiene para ti tus perros equilibradores y de dónde vienen? Todos los que Pues has tenido tú. los perros equilibradores para nosotros son auténticos maestros en la comunicación canina, es decir, para nosotros son los mayores expertos en comunicación canina. Y son perros que son totalmente autónomos en su toma de decisiones. Entonces, siempre hemos pensado que cuando un profesional trabaja con sus perros, lo que hace es pues, exponer a sus perros a situaciones complicadas y el objetivo de los perros equilibradores es todo lo contrario, es que ellos tomen la decisión de si se quieren comunicar o no. Ellos tienen la posibilidad de decidir absolutamente todo en sus comunicaciones. Lo que diferencia a los perros equilibradores es que han tenido experiencias de la forma correcta, con la cantidad correcta, para que ellos adquieran esas habilidades comunicativas y esa autonomía a la hora de decidir si me quiero comunicar o si no me quiero comunicar. Entonces, ellos siempre tienen la libertad de poder tomar las decisiones que ellos consideren. ¿Esto qué hace? Pues que siempre en un grupo de perros, siempre que hay un perro equilibrador, y dentro de los perros equilibradores hay diferentes roles, y hay diferentes rangos, y hay diferentes estatus, y esto lo que hace es que ellos siempre generen un equilibrio comunicativo. Son como los referentes de los demás perros, pero nunca hacen algo que ellos no quieran. Y esta es una parte importante en esto. El no enfrentar a tu perro a hacer algo
que él no quiere, porque entonces no es un perro equilibrador. Es, pues eso, un saco para poder decir, pues venga, descargar en él, ¿no? Porque lo aguanta todo. Es no, el perro equilibrador no es un perro, un saco de boxeo en el que, bueno, pues yo le pongo ahí, es un perro que no responde a los demás perros y, bueno, pues es un perro que hace que el otro perro, pues haga lo que haga, este perro no responde. No, no va por ahí la cosa. Son perros que ellos tienen su autonomía comunicativa al 100% y ellos son los que nos dicen si me quiero comunicar, si no me quiero comunicar, si no lo veo claro, si ahora sí déjame porque yo esto creo que me gustaría hacerlo y siempre basamos el aprendizaje de los perros equilibradores en lo que ellos quieren. Un ejemplo que siempre pongo es con uno de los últimos perros que adopté, que es Goss, que es un labrador de línea americana, es una tanqueta. Y bueno, pues cuando le adopté con 6 años, pues no, no se podían quedar con él. Al final me quedé yo con él. Y por otra de las microcredenciales que tenemos, que se llaman los rasgos y cualidades de energía permanente y energía residual, que es una forma de poder hacer también una estructura a nivel de qué rangos y qué roles a nivel natural tienen los perros. Lo que antes era la dominancia y la sumisión, pues a día de hoy sabemos que hay 12 rangos diferentes con diferentes roles. Y era un perro que nosotros les llamamos vividores, que es un perro pues, que no quiere responsabilidades, que va a lo suyo, que siempre intenta ir de buen rollo. Y cuando le adoptamos era así, pero tenía mucha contaminación comunicativa. Cuando empezamos a limpiar todo esto, vimos que era un perro que realmente quería responsabilidad en la toma de decisiones y responsabilidad a nivel grupal. Y bueno, no es lo que yo quería, que yo quería un perro tranquilo, feliz y guay y ya está. Y hemos tenido que hacer un trabajo con él a nivel de aprendizaje para que él adquiera conocimientos, para que pueda tener ese liderazgo y tener esa toma de decisiones a nivel grupal porque él la demandaba. Entonces, bueno, no es lo que nosotros queríamos, pero él sí quería esto. Entonces hemos ajustado su aprendizaje para que él adquiera todo esto porque él es lo que quería. Igual que tenemos otros perros que lo que dicen es, yo no quiero responsabilidades. Pues a ese perro no se le va a dar ninguna responsabilidad que él no quiera. Estos son los perros equilibradores. Ahí, ¿Qué ahí es- pasa, tío? Vaya trabajo. O sea, cuántas variables, cuántos frentes, cuántas formas diferentes o sea, me parece muy chulo, Víctor, tío, de verdad. El trabajazo que habéis marcado, y me imagino que además esto no para, ¿no? Que vosotros No, seguís. no. Seguimos. Sí, siempre estamos con algo de, ay, mira, aquí he visto algo, hay que tirar por aquí. Pero claro, aquí he visto algo, hay que tirar por aquí. A lo mejor dentro de 2 años hemos llegado a una conclusión. Ya ves. claro, claro. Y es lo bueno que tienen Silvio y Silvio. Víctor y Silvia. Silvio y Vista. Perdóname, Silvia, perdóname. Víctor, Silvia y Víctor, que al final son uno, se mimetizan, son uno y no sabes con quién hablas y les cambian los nombres. No, pero bueno, eh, toda la metodología que ellos han generado y todo esto que contado, bueno, Víctor y Silvia tienen mucha elocuencia y te lo cuentan y tiene mucho sentido, pero si yo, por ejemplo, se lo cuento a alguien, parece que sea una fantasía, parece que sea unos flippies, ¿no? Unos flipas. Pero una vez que te pones, te metes en toda la formación y lo ves todo, dices, joder, tiene un mogollón de sentido. Y yo he hecho formaciones, ¿eh? O sea, que no he hecho solamente una, que he hecho bastantes, bastantes, bastantes y hay muchas relacionadas con el tema de la comunicación. Y pues nada, pues yo para mí es una pasada en ese sentido porque te da muchas herramientas. Y la parte buena que ellos tienen, cualquiera que se esté pensando en hacer un método Mayuca 2025, que ya lo tenéis en marcha, y si quieres ahora lo puedes comentar un poco, es que te dan muchas herramientas para la parte operativa. Entonces, como cuando sales y acabas, como que tienes más seguridad en lo que te han explicado. No simplemente es, si se toca la oreja izquierda significa esto y olvídate. No, no, sino se toca la oreja izquierda por esto, pero ten en cuenta que también si hay un palo detrás, puede ser por el palo, porque y te va abriendo un poco más el abanico. Pues Víctor, coméntanos un poco si quieres todo lo que tenéis en marcha, todo lo que viene, date un poco de publicidad y nada, pues cerraremos ya porque te hemos quitado ya bastante tiempo y nada, coméntanos un poquito los próximos proyectos que tenéis en marcha. Pues ahora, bueno, en septiembre terminamos el método Mayuca, la acreditación europea del 2024. Ahora en marzo empezamos con la acreditación del Acreditación. 2025.
Hemos abierto las plazas ahora, ya hay plazas reservadas. Hacemos un grupo muy pequeño de 10 personas porque nuestro objetivo no es hacer una formación masiva. El objetivo es que las 10 personas o los 10 profesionales o particulares que tienen ganas de adquirir esos conocimientos salgan preparados para saber de todo esto que hemos estado hablando. Entonces, es una formación que empieza en marzo y termina en octubre, que se hace en fines de semana, son 270 horas y ya te digo lo que decía Carlos, el objetivo es que tú seas capaz de poder poner en práctica todo esto de una forma autónoma, pero en el que la responsabilidad está en ti, es decir, el que tú sepas aplicar esto. Ese es nuestro objetivo. Y en la formación, sobre todo en la práctica, buscamos el tener esas situaciones en las que tú tengas que romperte la cabeza para saber cómo aplicar toda esa estructura y que seas tú el que resuelva el puzzle. No el decirte, no, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y es no, yo te he dado la información, te he dado los conocimientos, ahora te pongo en una situación en la que hay que resolver este problema. Y ahora con esta información tú tienes que llegar a esa conclusión. Y lo bueno de toda esta estructura es que no hay dos formas de resolver el mismo problema. Hay muchas formas diferentes y todas son válidas. Entonces esto también genera un aprendizaje a nivel grupal muy bueno porque de repente yo lo estaba viendo de esta forma, el otro lo estaba viendo de esta forma y el otro lo ve de otra forma totalmente diferente y los tres son igual de válidas y llegan a la misma conclusión, ¿no? Y eso es lo bonito de esta formación. Y eso en una formación masiva en la que, yo qué sé, 20, 30, 40 personas, es muy difícil poder llegar ahí, muy difícil que tengas el tiempo suficiente para poder practicar y nuestro objetivo es que tengas el tiempo suficiente para que lo pongas en práctica y te vayas con ese conocimiento aprendido y practicado. Es la palabra. La gente que se quiere apuntar, la palabra es práctica. Porque práctica, vamos, desde el primer momento que llegas a Mayuca en Renault de Esgueva, no se meten Víctor y Silvia dentro de pista y empiezan a hacer trabajos para que tú los veas, sino que tú llegas, te cogen, dicen, dale, chico, venga, empieza a practicar con esto, empieza a hacer estas variables, empieza a controlar esto. Y claro, entras en un vacío y decir, hostia, yo venía a veros cómo trabajabais, y ya, pero trabaja. Y quien se quiera apuntar prácticas, os vais a saltar de prácticas. Lo puedo asegurar, os lo puedo asegurar. Bueno, Palo, ¿alguna última pregunta? Y aprovechas que tienes aquí. Bueno, yo, nada, si me pongo a hacer preguntas no nos vamos de aquí, macho. Me las guardo o para otro episodio o para lo que he dicho, una cervecita a los tres en Petit Comité, que Cuando también. queráis, yo encantado. No, y Bueno, Silvia los también, cuatro, con que Silvia también. Silvia también, Con pues Silvia también, Silvia tiene claro, mucho, por aporta mucho. supuesto. Pues Víctor, pues, Sí. tío, eres un amigo, eres ya muy conocido, casi casi de la familia, Un diría. placer. Y encantado de tenerte aquí en nuestro pequeño espacio humilde. Nada, tío. Cuando tú quieras, Muchas estás. gracias a vosotros muchas gracias a vosotros por invitarme, por dejarme explicar nuestra forma de trabajar y, joder, que sois unos cracks. Bueno, que has tocado la punta del iceberg, esa. Tú has explicado tu forma de trabajar, pero la puntita puntita del iceberg. O sea que. Pero bueno, chicos, dará para otra vez que nos podamos reunir aquí y que la gente nos pueda ver. Pues Pablo, si quieres despedimos a Víctor. Claro. Te Nada, despido. Víctor, que eso, que muchas gracias por tu tiempo, tío. Te lo digo de verdad, te lo digo de corazón. Creo que tenéis un trabajazo y creo que tenéis un camino por delante muy, muy chulo bueno, pues eso, de que la gente empiece a conoceros y nada, que enhorabuena por el currazo que lleváis detrás. Muchas gracias, chicos. Bueno, chicos, pues nada, nos despedimos y ya os contaremos cuál será nuestro próximo entrevistado. Bueno, chicos, hasta Un la abrazo. próxima. Chao.